El Barcelona ganó 2-1 al Betis en un partido bastante interesante, un partido que en general me pareció bueno del equipo, pero tiene varios matices que me gustaría comentar de alguna manera. Primero, los primeros minutos fueron de ida y vuelta, mucho más de lo que a mí me gustaría. Me parecía que el Barça no tenía mucha idea de cómo entrarle al Betis, un Betis que estaba siendo muy ordenado atrás, que no tenía tanto el balón como acostumbra. El Betis no es un equipo que tenga la posesión demasiado, pero que acostumbra a tener la posesión y que le gusta atacar, que le gusta ir arriba. Y en este partido no fue tanto así. El Barça tuvo muchísima posesión. Yo creo, si no me equivoco, hubo un 65% a 35% al final del primer tiempo. Sin embargo, eso se fue distribuyendo un poco mejor luego en el segundo tiempo. Pero en general el Barça fue superior con la posesión, tuvo más posesión y todo esto. Sin embargo, no creamos demasiado y yo creo que incluso el Betis los primeros minutos llegó mucho mejor que el Barça, y eso preocupaba porque tienes el balón. La circulación era buena. Me gusta a mí lo de los 4 mediocampistas, que es otra cosa que hay que comentar. Xavi parece que finalmente se decidió por lo de los 4 mediocampistas, que normalmente queda entre una 4-2-3-1 y una 3-4-3. Normalmente Frenkie de Jong y Busquets un poco más retrasados, Gavi y Pedri un poco más abiertos. Sobre todo Pedri yo creo que tiene como más libertad, se pone mucho más cerca de Lewandowski, está jugando mucho más en tres cuartos, buscando mucho más gol, dando pases clave y todo esto. A mí me gusta mucho, pero yo creo que faltó mucha intensidad arriba otra vez. Me parece que falta alguien en la delantera, y entiendo que evidentemente o pones 4 mediocampistas y pierdes a alguien arriba, o pones 3 arriba y pierdes a un mediocampista. Pero no creo que sea tanto de que falte alguien, sino que Rafinha no ofrece tanto lo que ofrece Dembélé. Yo creo que Dembélé, cuando está bien, ofrece muchísimo en ataque y te quita de alguna manera el peso de no tener a un jugador en ese lado. Sin embargo, lo hizo bien Rafinha, no tuvo un gran partido, pero terminó marcando, que eso le suma muchísimo. Evidentemente no tuvo un gran partido, pero terminó marcando el gol que además dio la victoria. Pedri tuvo un jugador individual, por ejemplo, en el primer tiempo, si no me equivoco, donde casi la marca después de llevarse a 3 jugadores. Otra vez Pedri, el mejor centrocampista del mundo, ya no hay palabras para describirlo, y que de milagro la sacó el portero con una mano que fue salvadora realmente, porque lo que hizo Pedri ahí no tiene ningún tipo de sentido. El partido se adormeció para la media hora, el Barça tocaba sin mucha creatividad y el Betis esperaba, y sin oportunidades tampoco, porque el Betis no tuvo demasiadas oportunidades. Luego de los primeros 10-15 minutos ninguno de los dos tuvo oportunidades, y el partido se hizo monótono y además aburrido, se hizo bastante aburrido. Me gustó a mí la presión del Barça también, y la salida del balón me gustó muchísimo, que es algo que vengo comentando ya en los últimos videos, que el Barça viene presionando muy bien, que la presión es ordenada, que además hay una repetición, que luego lo comentaremos, hay una repetición donde todos los mediocampistas bajan corriendo para replegar. Fue brutal, sobre todo ver a Busquets, como si fuera Busquets de 2012, corriendo con una intensidad para poder replegar y finalmente cortar además el ataque o el contraataque que terminó siendo el Betis, que lo cortaron, bueno, en el área ya, pero lo terminaron cortando, y ver a todos los jugadores replegando muestra el compromiso que tienen con el proyecto. Y eso me fascina, me encanta, y eso tiene mucho toque de Xavi, tiene mucha mano de Xavi, porque los jugadores no te van a responder así si no sabes tocarlos. Xavi yo creo que lo hizo bastante bien en ese sentido. Xavi lo está haciendo bastante bien en ese sentido. Pero bueno, comentando jugadores, Busquets ha mejorado muchísimo. Se siente como un Busquets mucho más fresco. Lo podrías comparar con Busquets de hace 4 o 5 años. Yo creo que eso del mediocampista extra le da a Busquets mucha vida. Le da muchísima vida a Busquets. Yo creo que Frenkie de Jong lo apoya perfectamente. Yo creo que a veces se entorpecen uno con el otro, pero por lo demás yo creo que le da mucho. Creo también es cierto que le faltaba un poco de profundidad. Pedri en lo suyo, que fue el que más lo intentó. Lewandowski con mucha movilidad, aunque estuvo un poco torpe con el balón y con el control a las primeras de cambio sobre todo, pero finalmente terminó marcando. Luego Gavi sí tengo que decir que lo sentí un poco errático. Sentí que iba un poco como apurado, jugando un poco como apurado, pero no lo hizo mal. Simplemente lo sentí un poco apurado, igual a Valdé, sobre todo el primer tiempo. Luego yo creo que Valdé corrigió mucho en el segundo tiempo y mejoró muchísimo, que vamos a pasar el segundo tiempo. Se notó mejoría en el ataque, más rápido, se pareció un poco más al Barça que estábamos viendo. Sobre todo yo creo que no es tanto la circulación del balón porque estaba siendo buena, sino que arriba se estaba ofreciendo mucho más, Gavi llegaba mucho más, Pedri llegaba mucho más, y que estábamos creando más ocasiones, que es lo que faltó finalmente en el primer tiempo y los que venía faltando en los últimos partidos. Me parece a mí que el Barça salió mucho más rápido, con la presión mucho más arriba, y los jugadores terminaron respondiendo en los 3/4 finales de la cancha, que es al final donde necesitabas que respondieran, porque lo demás estaba funcionando bastante bien. Koundé hizo un partidazo otra vez, Araujo hizo otro partidazo, Christensen lo mismo. Me gustó mucho el partido en general de la defensa, lo hicieron bastante bien, hasta el gol, que ya lo vamos a comentar.
y volvió el goleador que estuvo sancionado injustamente 3 partidos, que además celebró tocándose la nariz. Hay una imagen por allí, seguramente se las voy a poner por acá, que celebró tocándose la nariz. Lewandowski, que no tuvo un gran partido en el sentido de que no tuvo demasiadas ocasiones, pero las que tiene las marca, y eso es lo que diferencia a un jugador de esa talla como Lewandowski y el por qué se le trajo, que va a marcar las que tenga, no va a fallar. Lewandowski no suele fallar, y aunque falle, seguramente te va a fallar una de 10 o una de 15. Y lo que hizo Lewandowski, bueno, no tuvo el mejor partido, no creo que haya sido de los mejores del partido, pero terminó marcando nuevamente y otra vez sigue el Pichichi marcando y marcando. El arbitraje pues malo, el arbitraje español, que es de verdad deplorable, o sea, es malísimo el arbitraje español, de verdad, es tristísimo. Pasemos con el top y el MVP. En el número 3, Pedri. Un gran partido de Pedri en general, como siempre. Se diluyó un poco en el segundo tiempo, pero sigue siendo importantísimo para el equipo. Lo hizo bastante bien en el primero, generó muchas ocasiones y además tuvo esa ocasión brutal en donde hizo una maradoniana, ¿no? Donde se fue de 3 o 4 y terminó parándole al portero muy justo además. Luego el segundo, Frenkie de Jong. Gran partido de Frenkie otra vez, muy sobrio en la conducción, muy bien saliendo de atrás, jugando con calma, perdió muy pocos balones, casi ninguno además, y le dio oxígeno al Barça en la presión del Betis. Y luego el número 1, Busquets, que hizo un partidazo, que yo siempre critico a Busquets, pero hoy tengo que decir que fue para mí el mejor jugador del equipo. Hizo un partidazo hoy, muy rápido en el pase, de primeras o de segundas, viene en el retroceso, que es lo que estaba comentando de esta jugada, que se vieron las imágenes y que además se estaba haciendo bastante viral, y muy rejuvenecido, se sentía como Busquets de 2012. Me gustaron también Valdé y la defensa en general. Aspectos negativos: el autogol de Koundé, que es de tener muy mala suerte porque no lo presionaban, no había nadie detrás de él, nadie fue a buscarlo. Es de tener muy mala suerte, la verdad. Yo supongo que él de alguna manera se puso nervioso, sintió que alguien venía detrás de él, aunque no venía nadie, no se fijó y terminó marcándose en propia. Pero bueno, terminamos sufriendo otra vez, que esto es lo que yo diría que es otro aspecto negativo, que es, terminamos sufriendo otra vez los últimos 10 minutos, que es lo que está pasándole al Barça desde hace tiempo. Tiene ya 5 o 6 partidos donde termina sufriendo de sobremanera los últimos minutos, donde se termina encerrando o donde termina el rival acorralando al Barça. Terminamos sufriendo los últimos 10-5 minutos. Y bueno, en el primer tiempo sobre todo faltó arriba bastante. Faltó Dembélé, faltó alguien diferencial. Rafinha no fue muy diferencial. Le faltó un poco más en el 1 contra 1. Siento que no se está atreviendo tanto como debería. Sobre todo siendo un jugador que es precisamente para eso, para gambetear. No se atreve lo que debería atreverse y termina pasándola atrás, sin más. Pero bueno, en los aspectos positivos del partido, yo creo que hubo una gran circulación, gracias a la adición del centrocampista extra, como ya comenté. No nos generaron prácticamente nada y el único gol del Betis fue un autogol. Y el regreso de Lewandowski, además con un gol, 3 puntazos y a seguir. Yo no tengo más nada que comentar, tal vez tú sí, déjamelo aquí abajo en los comentarios. De una vez déjame un like, comparte el video y todo esto para llegar a más personas. Un saludo y hasta un próximo video.